Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presiones. Generación más autónomos. Ministerio de Salud y Protección Social. Eduardo todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Lucho ya. Lucho todavía no, pero piensa que Eduardo, Camila, Nelson y Tatiana ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Paco, la Flaca, Lina y el Gordo Salamanca ya. Pero y pensando que todos no, ya empezaron, Eduardo y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presiones. Generación más autónomos. Ministerio de Salud y Protección Social. Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Antes era diferente. Me dio cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, ¡tin! Mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Por un país más moderno. Si quiero cumplir mis sueños, siempre debo decidir por mí. Lo que quiero en mi vida lo decido sin presiones. Pero cuando uno está en pareja, la decisión es de los dos. Decidimos protegernos siempre. Y elegimos estar con quien respeta nuestras decisiones. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Por un país más moderno. Ay, fresco, me estoy cuidando. Ajá, y siempre con condón. ¡Obvio! Generación más conscientes. ¿Hoy? Sí se puede. ¿Siempre con condón? ¡Obvio! Generación más conscientes. Dale, solo por esta vez. Siempre con condón. ¡Obvio! Generación más conscientes. Si ya llevamos mucho tiempo. Siempre con condón. ¡Obvio! Generación más conscientes. Yo confío en vos. Siempre con condón. ¡Obvio! Generación más conscientes. Sexualidad en la adolescencia. ¿Cómo la viven sus protagonistas? El embarazo en adolescentes tiene muchos matices: pobreza, desigualdad de género, violencias, falta de educación e información sobre sexualidad y pocas oportunidades de desarrollo para jóvenes. Soy madre soltera, mi bebé tiene 5 años, lo tuve a los 17 años, le cambia la vida a uno totalmente porque le atrasa a uno muchas metas, pero le enseña a madurar a uno. Que embarazó como a los 16 años, ahora tengo 18. Pues mi mamá, a mí me dio muy duro, ¿no? Porque me da como pena ya planificar, por que el embarazo. Se sabe que las entidades hacen esfuerzos grandísimos para dar información, pero los jóvenes no apropian eso. Entonces, al no apropiarlo, la falta de información y la no confianza con los papás, ocurrió un embarazo a muy temprana edad, 15 años. Yo creo que es más porque los jóvenes ahora, y uno ve en todo lo que nos hablan mediante este proyecto, los jóvenes no tienen un proyecto de vida. Esa es la edad que lo quiero ser profesional o qué aspiraciones tengo yo en la vida como para que
llegue una carga antes de lo previsto. Muchas de estas mujeres necesito salir de la casa, entonces quedo embarazada. Ese es su proyecto de vida. Finalmente logró lo que quería, quedar embarazada para salir de la casa. Entonces la cosa no es que no tienen proyecto de vida, sino cómo tienen elaborado su proyecto de vida. Reconocer la sexualidad como parte del desarrollo humano es la mejor manera de cuidarlos. Las sociedades que entienden la sexualidad como parte del desarrollo humano logran que los adolescentes estén mejor informados y tomen decisiones más responsables. Ya hablar de la sexualidad es como hablar de amigos, como hablar de un paseo, porque ya es muy abierto y son cosas que uno debe conocer. Y puede alimentar sus conocimientos y pueda saber de que no es malo tener relaciones y de que con tener relaciones se va a enfermar de una desde que utilice sus métodos de protección. Negar la sexualidad en la adolescencia es un riesgo. Hablar de sexualidad a través del miedo y los prejuicios o esconderla no protege a los adolescentes, sino que los expone a tener prácticas sexuales desinformadas y riesgosas. El embarazo no es solamente del adolescente, sino de todos los que están alrededor. Entonces, una sensibilización con los padres de familia y todos los adultos sobre el mito de que las y los adolescentes y jóvenes no pueden tener relaciones sexuales. Los papás desde niños satanizan para las niñas el tema del embarazo. Entonces, asuntos tan culturales y tan cotidianos como si usted llega con una barriga, se va de la casa, o usted verá cómo hace, o se tira a la vida, son muy usuales en las familias. Pues a nosotros nos da pena cómo vayan a reaccionar y eso, entonces uno no les comenta. Y pues ya cuando uno se decide hablar con ellos, pues ya muchas veces ha cometido el error de que están en embarazo o de pronto tienen alguna enfermedad. Como evitar la educación a través del miedo y intentar una comunicación más cercana. Buscar información adecuada les permite tomar decisiones responsables. La información científica ayuda a derrumbar los mitos y las falsas creencias sobre la sexualidad y la reproducción, que tradicionalmente han puesto en riesgo a los adolescentes. Una de las claves para llegar con la información a los jóvenes y que realmente lo entiendan y lo apropien es hablando en su lenguaje. Usted lo que les dan es previniendo y les están dando la información para cuando se las vaya a tener. En mi colegio los niños les dan psicosexualidad desde que están en tercero y yo no veo que ninguno de esos niños vaya a la calle pues y voy a tener relaciones. En el uso de anticonceptivos yo no creo que el problema esté en la información, porque pues uno escucha muchas niñas jóvenes que quedaron en embarazo y que sabían cómo se usan condón, sabían todos los métodos anticonceptivos. Se trata más como de cómo esa información se aplica. Un adolescente que le estén hablando de relaciones sexuales puede crear imaginarios acerca de ellos y llevarlos a la práctica. Pero al llevarlos a la práctica de una forma consciente, al llevarlos a una práctica donde son conscientes de que deben cuidarse, a una práctica donde son conscientes de que no quieren quedar en embarazo, a una práctica donde tienen un proyecto de vida y se van a cuidar y van a mantener ese proyecto de vida, como ir a la universidad antes de quedar en embarazo, ser profesionales. Yo creo que eso es una forma muy sana de crear una conciencia acerca de la sexualidad. Los derechos y los deberes son caras de una misma moneda. Enseñar la libertad y la autonomía a los adolescentes implica que reconozcan las consecuencias de sus actos y los derechos de las otras personas. Debemos empezar a educar a los adultos, que son quienes van a educar a los próximos adolescentes y jóvenes. Entonces, si desde que el niño está muy pequeño empezamos a educarlo y a empoderarlo en derechos sexuales y reproductivos, tendremos un adolescente y un joven capaz de tomar decisiones autónomas, capaz de cuidar su cuerpo. Nosotros hacemos cumplir nuestros derechos dependiendo de cómo nosotros nos hacemos respetar, nosotras mismas, cómo nos cuidamos, si nosotras no nos cuidamos, si nosotras no exigimos un condón a la hora de tener relaciones sexuales, el hombre no lo va a exigir por nosotras. Los servicios de salud orientan y acompañan sus decisiones. De acuerdo a la edad y a las necesidades, brindan información científica, orientación profesional y métodos de prevención cuando se requieren. Complementan la educación sexual de las familias y las escuelas y no pretenden reemplazar a ninguna de las dos. Frente al tema de servicios amigables, yo considero que la ciudad de Medellín tiene grandes avances. Pues yo me siento un joven privilegiado porque hay muchas oportunidades. Es importante fortalecer la plataforma desde personal idóneo. No estoy diciendo que no lo sea, fortalecerlo.
Muchas veces ni siquiera necesitan un método anticonceptivo si no escuchan. Oriénteme, tengo un problema, mi novio me está acosando, mi novia me está haciendo esto. Orientación, más que de planificación, orientación psicosocial. Intentamos que sea algo diferente, algo que no sea simplemente la charla y chao, sino que intentamos trabajar por medio del juego, de la lúdica, de los conversatorios, de los foros. Allá usted no va a hablar con un doctor o una doctora o una enfermera, usted va a hablar es prácticamente con un amigo más.